MAGA, que es el movimiento detrás de Trump, tiene una fuerza ahora muy importante, con millones de seguidores. ¿Tú cómo definirías a ese movimiento? En términos políticos, entiendo que es un movimiento que nace del malestar generado por una situación en la que quienes se sienten perdedores del juego consideran que hay una alternativa que abiertamente, tomando el atajo, plantea el imponer a otros un dictado sin tener en cuenta, como digo, las reglas de juego que nos hemos dado entre todos. Eh, para mí es el colmo de los colmos que Donald Trump se presente como antisistema, como si no fuera un individuo que forma parte del establishment, para empezar, empresarial, Y que se ha beneficiado del y que sistema. se ha beneficiado de él y que le permite estar ahora en la posición en la que está. Que ese individuo pueda ser entendido por la clase trabajadora estadounidense, manufacturera fundamentalmente, industrial, empresa del automóvil, como su representante, me parece que es una tergiversación absoluta de la realidad, pero que nos habla de, tú lo señalabas antes, de que es un magnífico comunicador y de que ha conseguido que 77 millones de estadounidenses lo hayan votado. Quiero decir que es un gobernante legítimo, que tiene el respaldo de las urnas. Y desde ese punto de vista podemos entender el peligro que tiene que con ese respaldo pueda llevar adelante una agenda que deje absolutamente de lado, ya digo, las reglas básicas que nos hemos dado en la convivencia entre distintos dentro de Estados Unidos y en la convivencia entre países que tienen también sus intereses legítimos de seguridad. Pero para que alguien como Trump llegue al poder por segunda vez, la otra parte lo ha tenido que hacer realmente mal. Sí. Yo estaba viendo el otro día la entrevista al autor de un libro que contaba los detalles de cómo los demócratas ocultaron el estado senil y la incapacidad de Biden durante años. Es decir, tenían un presidente que no se le podía molestar después de las 6 de la tarde, que uno de sus máximos colaboradores decía que si había una emergencia a las 2 de la mañana no se podía contar con él, que no podía hilar un discurso de 10 minutos y que en el debate previo a las elecciones hizo el ridículo. Entonces, ¿hasta qué punto lo que está pasando y este Trump desbocado no es consecuencia no solo de su poder comunicativo, sino también del desastre que han sido los demócratas en los últimos años? Yo creo que eso es algo que hay que resaltar de forma muy, muy clara, no solamente para aplicarlo a Estados Unidos, sino también cuando se habla del auge de la ultraderecha, del populismo xenófobo en países de la Unión Europea, con resultados como lo que hemos visto en Portugal, un partido creado en el año 2019 como Chega y se ha convertido ya en la segunda fuerza política del país, porque nace no tanto de los aciertos de esos actores como de los errores cometidos por los que tenían capacidad de decisión política y han mirado para otro lado en muchos casos. A mí me parece mentira que un país como Estados Unidos, con la riqueza que tiene en todos los términos, incluyendo la riqueza cultural y esa sociedad civil, dicho en términos deportivos, no tenga más banquillo para los demócratas que presentar a un Joe Biden y para los republicanos que presentar a un Donald Trump, que por cierto, por el camino se ha cargado al Partido Republicano también. Es decir, estamos hablando de una sociedad tan anquilosada y de un tipo de juego político tan cerrado que no consigue romper barreras que llevan al final a que muchos de los votantes acaben Pero optando. el sistema estadounidense ha sido corrompido completamente en el sentido de que para llegar a ser candidato necesitas un apoyo económico de los lobbies, necesitas unos intereses, es decir, aquellos, y yo creo que esto le pasa también a España y a otros muchos países, ¿no? Los mejores no pueden acercarse a la política y tampoco quieren acercarse a la política. Lo cual genera un desprestigio de la política, alimenta esa idea de todos los políticos son iguales, alimenta en definitiva la antipolítica y de eso tenemos que entender siempre que alguien va a sacar beneficio y que ahora mismo quienes alimentan de forma más clara esa antipolítica, pues en el caso de la Unión Europea, pues pongamos desde Alternativa para Alemania hasta Vox y el partido portugués Chega que he mencionado hace un momento, pero también, como tú señalabas, en la medida en la que otros no han sabido reaccionar a un malestar real. Quiero decir, lo que tenemos que entender también es que el modelo de globalización desigual en el que estamos metidos ha generado muchos perdedores y que esa imagen, esa idea de no dejar a nadie atrás no se ha cumplido
Y ese malestar está alimentando, es un caldo de cultivo perfecto para quienes se presentan criticando por un lado a los que teniendo capacidad de decisión los han dejado atrás y por otro lado presentando aparentes soluciones fáciles a los problemas complejos que definen nuestro mundo. Y eso a corto plazo se traduce en victorias electorales de quienes en definitiva no están buscando reforzar la democracia o buscar el bienestar general o un mundo más justo, más seguro, más sostenible, sino que es para aquellos que saben aprovechar mejor técnicas electorales que les llevan al poder de manera inmediata. Bueno, y esa desafección incide mucho en la gente joven, que ve como los grandes problemas que tiene, vivienda, desigualdad, precariedad de los salarios y demás, ese sistema, ese establishment político no se lo soluciona. Efectivamente. Entonces, en cierto modo, por ejemplo, cuando vemos a Milei, ¿no? Elegido en Argentina, bueno, pero lo eligen después de décadas de empobrecimiento y de unos gobiernos corruptos bueno, y de un 40% de pobres en un país con unos recursos naturales inmensos, ¿no? Entonces, claro, uno se pone en la situación de un argentino, por ejemplo, ¿no? Y dice, te puede gustar más o menos mi ley, pero dices, claro, llega un momento que la gente dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, voy a votar por la opción radical porque lo otro no soluciona ninguno de mis problemas. Efectivamente, porque entendamos cuál es, desde mi punto de vista al menos, la esencia del juego. El juego se mantiene en la medida en la que todos seguimos convencidos de que hay sitio para cada uno de nosotros en ese juego, en términos de bienestar y en términos de seguridad. Es decir, yo sé que si me esfuerzo tendré en su día una capacitación profesional que me permitirá desarrollar un proyecto de vida, mi familia, seré un señor respetable, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando ya percibo de forma clara que no hay sitio para mí en el juego? Pues la tentación de pegar una patada a la mesa, al tablero de juego y a las fichas es inevitable en muchos casos. Y por lo tanto, hemos llegado a un punto en el que son muchos los que consideran que efectivamente sus gobernantes de este color político o de este otro no le han resuelto ninguno de sus problemas, los mantienen en una precariedad que ya es estructural, no es una cuestión de que tienes 20 años y todavía no has llegado, pero cuando tengas 40 llegarás. No, cuando tienes 40 sigues estando en el margen del sistema, del juego, y todos esos ponen oídos, evidentemente, a alternativas políticas que les ofrecen soluciones fáciles, como he dicho antes, a problemas complejos, pero que sobre todo, y volvemos al mismo punto, sobre todo se sustentan en los errores o en las dejaciones de responsabilidad cometidos por los que tenían el encargo de mantener ese sistema y de seguir incorporando a gente que sienta que también el juego les afecta a ellos. Y nos encontramos con un Trump en el poder. Como tú decías, es increíble que nadie pueda pensar que Trump tiene como interés a los trabajadores o a las clases humildes, pero a mí una de las cosas que más me sorprende en esta etapa de Trump es el desparpajo con el que se está forrando desde la Casa Blanca. Tenemos el caso del avión de Qatar, que sí, bueno, en teoría va para el Estado, pero luego va a pasar a su librería personal. Es decir, acabará usándolo él. Pero está el tema de las criptomonedas. Él y su entorno han creado una criptomoneda y está utilizando la influencia y su posición como presidente de los Estados Unidos para crear beneficios billonarios. Y personales, evidentemente, estén o no alineados con los intereses de Estados Unidos. Y eso lo han entendido quienes también tienen mucho poder económico y se han acercado a él, primero Elon Musk, evidentemente, pero como hemos visto, detrás de él otros ultra ricos asociados a la economía de la alta tecnología, que entienden que a su lado pueden obtener todavía más beneficios. Luego ahí se une ese poder económico en clave de beneficios personales con el poder político que tiene un individuo como Trump. En fin, podemos recordar la escena, que tampoco es menor, de convertir la Casa Blanca en un concesionario de Tesla cuando se empezaban a ver ya que las ventas de ese vehículo no iban como Elon Musk pensaba inicialmente. Y por lo tanto, esa mezcla que antes
no es que no existiera, pero que evidentemente no se planteaba, no se visibilizaba de esa manera tan abierta, pues ahora mismo hemos roto ya todo freno, todo límite y de forma abierta nos encontramos, como digo, con un viaje al Golfo en el que va por delante los negocios personales y luego, en todo caso, la cuestión política.